Hola, buenos días para todos. Esperamos se encuentren muy bien y sanos en sus casas. De parte de nuestra área de servicios legales y tributarios de PricewaterhouseCoopers, queremos extenderles un caluroso saludo y darles la bienvenida a este espacio que hemos dedicado para responder varios interrogantes desde el punto de vista tributario. Queremos agradecer a nuestros participantes el interés manifestado por este conversatorio y sobre todo por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy tenemos programado hablar sobre la relación entre los contribuyentes y la DIAN en un mundo virtualizado por el COVID. Aquí vamos a hablar sobre virtualidad, devoluciones de impuestos, modelo abreviado, notificaciones, entre otros temas. Como ven, los temas que trataremos son bastante especializados y por tal razón el día de hoy contamos con expertos idóneos que se encargarán de contarnos desde su experiencia en detalles muy importantes. Quiero presentar. Nos acompaña Carlos Miguel Chaparro. Él es nuestro socio líder en servicios legales y tributarios de PwC y será la persona encargada de moderar este foro. Por otro lado, tenemos unos invitados muy especiales que hacen parte de la asesoría del contribuyente y del usuario aduanero de la DIAN. Ellos son Daniel Acevedo, defensor del contribuyente de la DIAN, y Cristian Ceballos, delegado de Cali de la DIAN. También por parte de PwC nos acompaña Javier Blel, quien es nuestro director de litigios y resolución de conflictos en PwC. Bienvenidos a todos y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Carlos Miguel Chaparro para que inicie la sesión. Adelante. Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos. Bienvenidos, como siempre, a estos eventos virtuales que PwC organiza periódicamente. En primer lugar, quiero agradecer a la Defensoría del Contribuyente, al doctor Daniel, al doctor Cristian, por supuesto, a la bienvenida a Javier Blel, nuestro director de controversia y litigios. Nosotros en la firma hemos estado en los últimos mes y medio aproximadamente adelantando unos ciclos con la DIAN, en el entender o en el entendido de que nos interesa contribuir a la difusión de las normas, de los cambios que están presentando a nivel jurídico, específicamente del ámbito tributario, y por supuesto que toda la comunidad de contribuyentes, de responsables, pues se encuentran al día en lo que está pasando en este ámbito. Estos espacios y ciclos, como lo llamamos nosotros, son abiertos, totalmente gratuitos. Celebramos el interés que usualmente tienen generalmente colegas de otras firmas, del ámbito profesional que ejercemos se unen, participan, todos son bienvenidos. El primero que hicimos de manera de recordatorio lo tenía que ver con facturación electrónica, nos acompañó el doctor Mario Márquez, gerente del proyecto en la DIAN. Posteriormente hicimos uno sobre el formato de costos y gastos en el impuesto de renta. El doctor Cristian Junot representó a la DIAN. La semana pasada hicimos uno con la Subdirección de Fiscalización Internacional con respecto al tema del nuevo registro de commodities. Y hoy estamos con la Defensoría del Contribuyente, con el doctor Acevedo, con el doctor Ceballos. No es la primera vez que hacemos un evento con la Defensoría. Generosamente, el doctor Daniel ha aceptado o aceptó en el pasado también unirse a nuestros eventos. Recordarán, casi enseguida, en Semana Santa, tuvimos una sesión en relación con el tema de devoluciones abreviadas que recién se había expedido por el gobierno en el marco de la de emergencia. De manera que nuestra misión como firma es contribuir a la difusión de las normas, contribuir a la seguridad jurídica y de alguna manera promover que la sociedad, los responsables, los contribuyentes tengan la oportunidad de conocer todos los cambios que están pasando en lo que generalmente nos compete. En los últimos 6 meses, pues para todo este conocimiento público, la virtualidad llegó de repente de una manera con una fuerza que no esperábamos y el ámbito tributario pues, no ha sido ajeno a esa realidad. Y digo los últimos 6 meses con énfasis porque además soy consciente y seguramente quienes están hoy acá lo son, de que la virtualidad pues llegó para quedarse. No creemos que esta dinámica que se ha presentado en todos los ámbitos de la sociedad pues vaya a desaparecer de repente y volvamos a lo que teníamos hace apenas 7 meses. De manera que la nueva normalidad, como se le denomina hoy en día, interesa discutirla, interesa abordarla desde el punto de vista tributario. Entonces,
En los últimos 6 meses, estamos entrando en el séptimo mes de ese proceso, hemos vivido pues una realidad completamente diferente, cómo interactuar con la administración tributaria de manera virtual. Y es una realidad que no solamente atañe a los contribuyentes, a los responsables, sino también a la propia DIAN. Y hay numerosas situaciones, casos y experiencias que se han presentado en un súper variado ámbito profesional, y nosotros hemos seleccionado hoy algunas para discutirlas en alrededor de 1 hora y media. Estamos esperando alrededor de 200 personas que mostraron interés en unirse a esta sesión, y bueno, para aprovechar el tiempo como corresponde, pues vamos a dar comienzo a la sesión. Bueno, sin más preámbulos, quiero comenzar por hacer una pregunta que me ha parecido muy básica, ¿sí? Y es la siguiente. Quizás invitaría al doctor Javier Blel a darnos su visión, y luego se pregunta uno, en estos 6 meses, la relación con la DIAN, desde un punto de vista virtualizado, ¿ha mejorado? ¿Es más difícil? ¿O se mantuvo en el nivel anterior a la pandemia? Muchos que hoy nos acompañan dirán, la relación con la DIAN siempre es compleja, ¿sí? Es una relación que no se caracteriza por la facilidad, el tema no es sencillo, los intereses que están detrás son menores, y bueno, la relación nunca fue fácil. Creo que podemos compartir eso en cierta medida, pero la pregunta para iniciar es, bueno, doctor Javier, ¿qué ha pasado con la relación en la relación con la DIAN en estos últimos meses virtualizada? ¿Qué ha sentido usted en el mercado con respecto a los contribuyentes, a los responsables en ese ámbito, por favor? Muchas gracias, Carlos Miguel. Buenos días a todos, a los participantes, y agradecer obviamente a la Defensoría por acompañarnos, digamos, en este conversatorio. Yo digamos, tengo un mensaje que es el siguiente. Si bien la relación con la DIAN nunca ha sido fácil, yo sentía, digamos, un poco antes de la pandemia, que luego del anuncio que de hecho hizo el director de la DIAN en Cartagena, en la jornada de Derecho Tributario, donde la DIAN iba a tener un nuevo acercamiento hacia los contribuyentes, más o menos la lógica era, la DIAN dejó de ser los Doberman que están cuidando el recaudo de impuestos y se va a volver, digamos, una entidad amiga del contribuyente para ayudarlo y para solucionar los problemas que tenga. Yo sentía que de alguna forma la relación con la DIAN venía mejorando un poco, digamos, no mucho, porque en el fondo lo que sí es cierto es que el negacionismo de la DIAN, es decir, cada vez que uno iba allá y les pedía algo, así fuera conveniente para ellos, decían, no, yo soluciono diciendo no. Eso no había cambiado tanto, pero por lo menos los funcionarios venían mostrando interés en ese acercamiento hacia los contribuyentes, y luego llegó este tema de la pandemia. Y desafortunadamente, la relación con la DIAN, siento yo que como consecuencia de la virtualidad, se fue enfriando, y digamos que poder acceder hoy a los funcionarios para solucionar temas es muy difícil. Y digamos que siento la verdad, Carlos Miguel, que no es culpa de la DIAN, es culpa de la circunstancia, de lo que pasó. Un poco el tema de la virtualidad ha impedido que cosas que antes se solucionaban como yendo, digamos, a las oficinas de la DIAN, hoy en día, y uno podía solucionarlo en una mañana, hoy en día toma varios días, puede tomar semanas, y eso es una dificultad que es latente, ahí está. Y de hecho, yo quería, digamos, un poco resaltar, porque en nuestro caso ha sido así, y debo decirlo, quiero resaltar la labor de la Defensoría. Gracias a la Defensoría, por lo menos, para ayudar a muchos clientes, hemos logrado precisamente acceder a algunos funcionarios, diligenciar temas que antes no habíamos podido, o incluso agendar reuniones con personas de la DIAN para revisar temas. Entonces, un poco la conclusión es esa. Si bien la DIAN venía con un enfoque de ayudar a los contribuyentes, desafortunadamente el tema enfrió esa relación, y hoy en día siento que la relación contribuyente-DIAN
es mucho más distante que antes. Bueno, creo que procedo. Entonces, bueno, primero que todo, un saludo caluroso para todas las personas que están presentes en este momento, acompañándonos en este foro, en este conversatorio. Un saludo muy grato para el doctor Javier Bliel y para el doctor Carlos Miguel Chaparro. Mil gracias por esta invitación. Tenemos también acompañándonos al doctor Cristian Ceballos, defensor delegado para la zona Pacífico desde la DIAN, desde la Defensoría. Bueno, empecemos por abordar estos temas que me parecen importantísimos y es esa sensación del antes, el durante y lo que esperamos que a futuro sea este relacionamiento con la DIAN y pues que se concrete esa finalidad que tiene el doctor José Andrés y que hemos montado desde la DIAN a efectos de cambiar esa percepción y obviamente borrar de alguna manera de la mente el concepto que teníamos. Yo recuerdo, tengo grabado en la cabeza esa foto de Revista Semana donde salían los dos Dobermans y la doctora Fanny Kertzmann, y ese daño, llamémoslo así, que le generó al relacionamiento DIAN con los contribuyentes y los usuarios a nivel nacional. ¿Con qué quiero arrancar? Vamos a tocar unos temas en relación, primero hacer un paralelo entre lo que debiera ser esta situación del relacionamiento DIAN si no hubiese existido el COVID, si no tuviéramos esta situación de pandemia, y lo que ha pasado hoy con la pandemia, a qué nos ha forzado, a qué ha adelantado, a qué nos ha impulsado a tomar cambios muy rápidos. Y por el otro lado, lo que es un programa estructurado desde el lado gobierno nacional, cómo se ha desarrollado este tema de virtualidad y a dónde iba este tema de sistematización general. Entonces, nos vamos muy atrás. 6 de diciembre del año 2018, Comisión Sexta del Senado y Cámara aprueban los proyectos de modernización TIC. Arranca todo este proceso de montar un programa para desarrollo tecnológico a nivel nacional porque se identifica esa necesidad grandiosa. Nos estábamos quedando del modelo internacional de virtualidad, de sistematización, de modernidad en los programas, y arranca este programa del gobierno dirigido al cierre de la brecha en el país en el tema digital. ¿Qué buscaba esto? Generar un país atractivo a la inversión, reactivar la industria, llevar tecnología a todas las esquinas. Para eso este proyecto 2018-2022 que tiene el gobierno se montó en relación con una cosa que se llama el entorno digital. Y ahí vamos entrando ya en la temática de qué es ese relacionamiento DIAN. Esto busca un matrimonio, esa finalidad de ese proyecto tenía la búsqueda de un matrimonio entre el sector público y el sector privado, entre las empresas, entre los contribuyentes y usuarios en todo el país. Eso en primera instancia lo que es el programa nacional de lo que se daba en relación con el tema de la virtualización y en el tema de los sistemas. El tema Big Data, y aquí quiero tomar una temática que es bien interesante, y es ese manejo de recursos informáticos muy grandes. De la misma forma, en marzo del 2016, estamos hablando del gobierno anterior, arranca un programa desde el Departamento Nacional de Planeación a meterse en este tema de manejar información grande y procesamiento, sobre todo de paquetes de información con muchas fuentes. Y aquí encontramos temas que hoy en día ya son una realidad. El tema del inventario Sisbén, ustedes lo vieron, una cantidad de gente que estaba vinculada al Sisbén que no era del sistema realmente, salió de un procesamiento Big Data. En el sector energía, el tema de análisis y consumo de sistemas, muchas de las problemáticas que han salido de las entidades de control y vigilancia salieron de ese control de Big Data en el sector energía. En las administraciones, las EPS, el colapso que tuvimos fue gracias a que se logró entender la temática Big Data. En educación, los inventarios de infraestructura, todo este tema que se ha hecho con el Fondo de Infraestructura Educativa a efectos de saber dónde están las escuelas y qué era lo que se necesitaba. Y obviamente ahí ya llegamos a la DIAN. Tenemos el caso de la necesidad de mejorar los sistemas porque vemos que históricamente la DIAN todos los años iba creciendo, pero no mejorando sus sistemas. Teníamos un MISCA que surtió los efectos que tenía que surtir durante mucho tiempo, pero ya está hoy vetusto, está viejo, está difícil de manejar, no es amigable, uno se queda viendo la bolita, como digo yo, y no sabe uno si declaró o no declaró y qué pasó. El siglo XXI, todos nuestros sistemas de obligación financiera, que como digo yo, más que una llamada que se hace a dar las gracias por haber declarado, uno lo que quisiera es ver eso en verde y no tener que ver nada en el relacionamiento, salvo saber que uno ya cumplió y no tiene ningún problema.
Eso en cuanto al modelo general nacional. Ahora bien, dentro del procesamiento específico del programa DIAN, ustedes saben 4 pilares fundamentales que está desarrollando el doctor José Andrés. Uno, transformación del talento humano, y ustedes ven ahí ya los casos que se están dando. Se acaba de abrir un concurso con 1.500 cargos para que entre gente nueva a la DIAN, y obviamente permitirle a los que estaban allá que organicen esa situación de provisionalidad. La transformación tecnológica, específicamente esto, y es mejorar el MUISCA. Y ahí vengo al punto que daba el doctor Bliel hace un momento, y es en febrero, en el foro en Cartagena, el doctor José Andrés dijo: en 18 meses estamos entrando a pruebas del sistema, del nuevo MUISCA, o como lo vayan a llamar en su momento en la salida. Ustedes han visto pasos que se han ido dando en este camino. En estos días de la virtualidad también se informó la creación ya de la Junta Directiva del Fondo DIAN. Están los recursos, estamos hablando de $250 millones invertidos directamente a pues digamos que el grueso de los procesos está en el tema de transformación de talento humano y el tema de tecnología, que va a ser el cambio de esto. Entonces ya están los recursos moviéndose, ya está una junta directiva verificando, ya hay un proceso fiduciario que evita que los recursos se vayan a perder, y allá va la finalidad, y ahí estoy hablando de lo que debiera ser el proceso DIAN si no hubiéramos tenido el problema de la pandemia. En ese proceso, digamos que allá deberíamos estar yendo, y ven ustedes cosas paralelas que se han dado en el camino. Se dio un primer cambio que ustedes vieron hace unos días, entramos al tema del RUT digital. Eso va a destapar un 80% de la capacidad de la DIAN para hacer atención en los puntos de contacto cuando podamos ir a la presencialidad nuevamente. Eso va a mejorar el servicio, que mucha gente se enredaba con el tema del RUT. Ustedes no se imaginan lo que se colapsa un punto de contacto con gente preguntando cómo hace su proceso de RUT. Entonces, eso libera. La factura digital, lo que hablaba el doctor Carlos Miguel ahorita, del doctor Mario Márquez, que los estuvo acompañando. Hoy ya casi el 80% de las empresas en Colombia tienen su factura digital, su facturación electrónica. Gran elemento, esa va a ser la base para alimentar ese sistema nuevo que va a llegar, y ahí sí que vamos a manejar un tema de Big Data. Los que han hecho los procesos hoy en día de factura electrónica han visto la cantidad de parámetros que se deben alimentar en el proceso, y eso es precisamente para ese control de Big Data que tiene la DIAN. Vamos al tema. El 24 de marzo quedamos encerrados gracias al tema del COVID, toda esta temática de no exposición. La DIAN, dentro de su proceso, tiene que guardar a su personal, y arrancamos en una obligatoria transformación al tema digital. Y ese tema digital es enseñarle a los funcionarios de la DIAN a hacer atención mediante computadores, y cambiar obviamente la tónica, porque no podía seguir siendo la tónica de las visitas que teníamos antiguamente, lo que habla el doctor Javier en relación con ese ambiente que se genera con el funcionario DIAN y que se venía dando hace muchos años. Tiene que ser cordial, tiene que cambiar a un tema en el que una reunión vía virtual tiene que ser amable, y se empiezan a dar algunos parámetros. ¿Qué les cuento? Y la respuesta a la pregunta, para no dar más vueltas: ¿se ha mejorado o se ha vuelto más difícil? Pues todos los cambios son difíciles. Yo diría, como simple ciudadano a pie, que ha sido más difícil porque hemos tenido que cambiar modelos. No más el tema ahora de las inspecciones virtuales, todo este tema de la resolución 079, pues ha sido difícil adaptar al solo funcionario y a la gente a entender cómo es un procedimiento en el que yo no tengo la persona donde le puedo ir pasando los papeles de una carpeta que tengo preparada en mi oficina, sino que lo tengo que montar en una carpeta FTPS, tengo que organizar una herramienta para que esto sea bueno, hacer la firma de un acta digital. Ese tipo de cosas se han vuelto complicadas. Entonces, si ustedes me preguntan, obviamente, en el camino de lo que veníamos, si no hubiésemos tenido esta situación de la pandemia, seguramente ese cambio se iba dando, y íbamos a ir viendo ese cambio de la nueva DIAN. Mil gracias a los comentarios que hacen en relación con la Defensoría. Les digo, el crecimiento ha sido muy interesante, y sí sabemos que hemos tenido una participación muy buena. Cambiamos el modelo de Defensoría. La Defensoría antiguamente internamente no era un ente, digamos, de mucho aprecio dentro de los funcionarios. Nos veían como un órgano disciplinario, como un órgano de control interno, y normalmente se cerraban puertas por ese ambiente que se generaba. Hoy cambiamos la teoría. Mi trabajo desde el 22 de julio del año pasado ha sido ir a conocer a todos los funcionarios de la DIAN. Son 54 seccionales, 3.100 funcionarios a nivel nacional, y decirles: no, señores, yo no vengo a disciplinar, yo no vengo a hacer ese proceso, yo vengo a hacer un tema de colaboración basado en coordinación para ayudarle a los contribuyentes. A ellos son los que necesitan esa ayuda, y somos colombianos ayudando a colombianos. El efecto de ese proceso
Como usted decía, doctor Bliel, nos están llamando muchísimo. La gente está acudiendo a la Defensoría para esa ayuda en esta situación de la virtualidad y los números son claros. Tres años atrás, para no tomar de parámetros diferentes, casos de fondo que analizaba la Defensoría al año, y cuando digo casos de fondo no son atenciones ahorita les digo el parámetro que es mucho más loco en tamaño. Desde el punto de vista de casos de fondo, atendíamos progresivamente en los últimos 3 años 2.350, 2.450, 2.500 casos el año pasado al cierre de diciembre. En este año, en los 6 meses de virtualidad, gracias al COVID llevamos 6.000 casos. Casi que estamos triplicando la capacidad de trabajo de la Defensoría en atención a la gente, lo cual nos alegra muchísimo porque esa era la finalidad. Cuando yo llegué, cogí mi equipo y les dije, nos vamos a colapsar, porque es que esto es un tema de servicio y vamos a reflotar la Defensoría. Le vamos a dar esa importancia que necesita en el relacionamiento con los colombianos. En el tema de ingresos virtuales a la página, históricamente manejábamos 25.000 entradas al sistema nuestro, a nuestra página de la Defensoría, meses de 19.000, meses de 30.000, dependiendo, digamos, las fechas y los vencimientos. Hoy en día, desde octubre del año pasado, estamos recibiendo 230.000 entradas a la página de la Defensoría. Eso es un 1.000% de crecimiento. Y les digo 230.000 porque ese es el máximo del ancho de banda para ingresos que tiene mi página. Hoy en todo el proceso de modernización vamos a triplicar esa capacidad de ingreso, vamos a montar una página mucho más moderna y mucho más amigable, pero todo en esa línea. Entonces, para cerrar y no extenderme más difícil, sí, porque los cambios son bastante complicados. Desde el punto de vista de lo que debiera hacer, yo creo que es un proceso, es esa curva de crecimiento y de mejoramiento que tiene que surtir la DIAN y que es lo que queremos dejar, es el propósito que tiene la administración hoy de la DIAN. Todos los directores, todos los directivos que estamos sentados a nivel DIAN, tenemos ese propósito de dejarle a nuestros hijos una DIAN amigable y a los colombianos una entidad que sea funcional, una entidad que sea eficiente y sobre todo amistosa. Doctor Daniel, cosas que me llaman la atención. Una, comparte que la relación se enfrió, pero también ha dicho que los cambios obviamente generan consecuencias, y eso es entendible. Para la propia DIAN comenzar a fiscalizar de manera virtual, pues fue una absoluta revolución después de toda una vida haciendo fiscalizaciones bajo los métodos tradicionales. Y usted dice además que ahora los casos que llegan a la Defensoría ya rondan o superaron los 6.000. Eso transmite la sensación de que la relación está congelada, ¿sí? Porque me imagino yo que entre más y más casos llegan a la Defensoría, pues su génesis tiene que ver con problemas con satisfacción, frustraciones, procesos que tienen los contribuyentes y que no se sienten correspondidos por la DIAN en una relación de igual a igual. De hecho, alguien en el chat está mencionando ahora que la relación no es amigable. En concreto, pasado, aceptado el cambio que llegó para quedarse, ¿qué está haciendo la DIAN para mejorar la relación con los contribuyentes, doctor Daniel? Bueno, doctor Carlos Felipe, le cuento, en primera instancia, en relación con lo que usted dice del crecimiento de casos, ahí hay que hacer un aporte y digamos que llevar ese número a la realidad. Digamos que de ese crecimiento hay un gran porcentaje que se dio alrededor del proceso de las devoluciones. El decreto legislativo 535 generó un incremento en la solicitud de participación de la Defensoría, habida cuenta de varios elementos. Uno, la complejidad, la gente no entendió un poquito el tema de cómo se hacía esa abreviada y cómo era el procedimiento para presentación de la información, qué era lo que se tenía que presentar, si iban gastos y costos o no, o cómo era eso de los 30 días posteriores al levante de la declaratoria de pandemia. En este caso recibimos muchísimas solicitudes. Unas por efectos de que había devoluciones y decían, autos de devolución donde decían, no lo podemos hacer porque usted está declarado en riesgo. Entonces, claro, esta temática de por qué me están calificando, qué es lo que está pasando, muchas dudas alrededor de eso. Y otras en las que, la verdad, de esa casuística tan alta, cuando empezábamos a hacer los análisis, curiosamente encontrábamos que había se lo digo claro, en un 90-95% eran errores del contribuyente en el momento de presentar sus casos.
Tuvimos situaciones clarísimas, como muchas que hemos atendido, digamos, de la entidad de ustedes, de Price, con todos los grandes hemos hecho un acompañamiento muy interesante, donde de pronto sí había elementos de no claridad, que tenían que... Y como dijo el doctor Bliel, logramos desentrabar muchas de estas situaciones y generar esa sensación de servicio. Pero en general, muchos errores del lado de contribuyentes en la presentación de sus procesos, y eso generó, digamos, ese gran bache. De otro lado, muchos temas aduaneros relacionados con los productos que estaban incluidos en lo que era mitigación del COVID. Cantidad de cosas. Este tema de la virtualidad, la gente empezó a comprar vía internet, entonces obviamente el tráfico postal se nos pegó una complicada tremenda y empezaban las temáticas. Es que traje 15 chaquetas porque es que son las chaquetas para todo el invierno de la familia aquí en Colombia, porque va a llover muchísimo, entonces las metimos por tráfico postal, un eBay. No se puede, eso tiene unos topes, los montos de los valores de lo que están trayendo. Entonces, digamos que ahí se incrementó mucho. Y ustedes se pueden imaginar, cuando no puede salir la gente a hacer compras, pues todo se me vuelve virtual. Mucha gente compró en el exterior y pues obviamente generamos un cúmulo muy grande ahí. El resto de casos, obviamente, pues es mejoramiento y yo creo que, digamos que el reflote de la Defensoría a efectos de que sea más conocida y que la gente entienda que hay alguien dentro de la DIAN, dentro del gobierno, que les va a ayudar en su relacionamiento, pues hace que nos estén llamando mucho más. Y hay cosas chistosas. Mucha gente atiende un proceso de solicitud a la DIAN y copia todos los mails que están en la página. O sea, nos copian desde el doctor José Andrés hasta el último director seccional de las 54 seccionales. Eso genera unos colapsos terribles en este tema de sistematización, porque cada unidad nosotros por ley tenemos que darle respuesta o tenemos que dar un trámite, así sea un traslado de unidad, porque yo no soy el que tiene que dar el conocimiento, lo tengo que pasar a otra, tengo que hacer ese trámite y eso nos ha generado un tema muy duro de trabajo en ese proceso. ¿Cómo lo está mitigando hoy la DIAN? Y quiero ser claro. La cantidad de elementos desde el punto de vista normativo ha sido grandiosa. Lo digo desde el principio, ustedes vieron el 16 de marzo, antes de que arrancara el encierro, desde la Defensoría remitimos, y es una carta que se filtró en los medios, pasamos una carta como ente consultor de la Dirección General, diciéndole al director general, pongamos atención en estas temáticas. Hicimos un resumen de un proyecto que hicieron ustedes de estudio de Price, precisamente de los efectos del COVID y la normatividad que se ha generado en los primeros países donde se dio, y le llevamos una solicitud al director diciéndole, vea, miremos casos en los que se puedan correr fechas, miremos casos en los que se pueda suspender cobros, miremos casos en los que se mejoren los periodos, partirlos, todo este tipo de situaciones, y si ustedes lo miran en los decretos legislativos que se generaron a nivel Hacienda y a nivel DIAN, y las resoluciones internas, se atacó precisamente esto. Se corrieron, digamos, los temas de personas jurídicas, se les dijo, no, pague solamente el 20% de lo que pagó el año pasado, como un anticipo, y vamos a mirar a final de año cómo es el pago. En exógena se corrió la fecha, para las ESAL se les corrieron las fechas, se generaron unas ventajas desde el punto de vista de la presentación de los poderes y las representaciones legales a nivel de entidades internacionales para poder hacer los efectos acá de declaración en Colombia. Todo ese tipo de cosas se fue adaptando desde el lado de la norma. Desde el lado interno, obviamente unos traslados increíbles. Para el tema, digamos, de devoluciones para poder hacer el movimiento, digamos, por cantidad de información, y estoy hablando de que si en una semana se recibían, ¿qué puedo decir?, 10 solicitudes de devolución en Impuestos Bogotá. Me voy a Impuestos Bogotá, pasamos de recibir 10 a la semana a recibir 700 por esta desbandada que se generó en la necesidad de pedirle plata a la DIAN y ubicar recursos. Entonces, ¿qué se hizo? Traslados de personal, se cogieron equipos especializados de otras unidades y se trasladaron a la unidad de devoluciones. Entonces, ha habido, digamos, compensaciones en nivel de trabajo para poder dar el efecto. Dos, un tema de capacitación muy grande. La DEGRADE, la doctora Gabriela Barriga, la directora, es como nuestra secretaria general, es la Dirección de Recursos Económicos de la DIAN, montó un programa que la DIAN siempre ha tenido de capacitación, pero este era supremamente agresivo, muy, muy interesante, y montaron una cosa que se llama la ruta de capacitación. Hoy todos los funcionarios de la DIAN hemos hecho 2, 3 cursos durante estos 7 meses. Yo precisamente ayer, lo comentaba, cerraba un curso de auditoría especializada interna y control interno basado en riesgo con la Universidad Nacional. Ayer presenté mi examen, espero haber pasado, pero a todos nos han tocado estudiar.
Y esto es un tema de, ustedes se pueden imaginar los niveles de atención desde la casa, uno tratando de entender en 2 pantallas toda esta situación. A mí personalmente me tocó volverme youtuber después de viejo a los 50 años. Ya en este momento llevo 27 informes presentados semanalmente, juiciosos, llegándole a todos los contribuyentes, tratando de contarles qué va pasando internamente y generar esa cercanía. Y adicionalmente 15 adicionales donde se dan las explicaciones de todos estos elementos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Capacitación, mejora dentro de la estructura y todo guiado pues a adaptarnos a esta situación, más lo que paralelamente se viene haciendo, que lo mencionaba, y es el desarrollo de los sistemas que esperamos al terminar estos 18 meses que arrancaron en febrero, nos dé la posibilidad de tener al aire ese sistema, ese nuevo MUISCA. Bueno, doctor Daniel, gracias. Hasta acá hemos tocado temas digamos macro. Uno, lo que la DIAN ha hecho para Javier, y el doctor Daniel también ha coincidido que la relación se enfrió. Ha habido, digamos, motivos diferentes en uno y otro, pero la conclusión es la misma. Quisiera preguntarle al doctor Javier Blel, las medidas que se han tomado desde el punto de vista normativo para facilitar o para regular más bien la relación virtual entre el contribuyente y la DIAN son suficientes. ¿Usted qué ve que hace falta? La nueva normalidad supone que esta virtualidad nos va a acompañar durante un tiempo que quizás se extienda bastante. No es algo que vaya a aparecer pronto, y en esa medida, pensando ya en ¿qué hace falta, doctor Javier, para mejorar la relación entre los contribuyentes y la DIAN? Muchas gracias, Carlos Miguel. Bueno, básicamente uno pudiera decir, acá creo que toca ver el tema de 2 formas. ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Doctor Javier? Que no sé si me oyen o Carlos Miguel. Hola, ¿me oyen? Ok, digamos que acá toca tomar o abordar este tema desde 2 perspectivas. Un tema es el tema normativo y otro tema es el tema práctico. Desde el punto de vista normativo, yo siento que las normas que se han expedido han sido, digamos, lógicas y consecuentes con la situación que está ocurriendo. Yo creo que el tema de cómo se puede mejorar no pasa necesariamente por la expedición de normas. Claramente, la normatividad que ha expedido la DIAN, creo yo, no resuelve los problemas, digamos, que ha tenido la relación contribuyente-DIAN de toda la vida. Y pues, digamos, podría ser deseable que se aprovechara precisamente la coyuntura para revisar un tema de forma transversal desde el punto de vista normativo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a mí por lo menos me gustaría que la Defensoría del Contribuyente, así como el contribuyente, participaran de los comités de que trata el artículo 560 para aquellos casos donde, cumpliendo algunos requisitos, los contribuyentes pueden solicitar que sus casos particulares, cuando tienen una discusión con la DIAN e interponen recurso de reconsideración, sea revisado por el comité técnico de la DIAN. Eso, digamos, no solamente puede darle independencia a la decisión que tome la propia administración en la resolución de controversias, sino que además puede garantizar un mejor ejercicio del derecho al debido proceso y digamos, eso es un tema que yo siento que todavía falta para la resolución de litigios con la DIAN. De otro lado, siento que la Defensoría, como parte, digamos, como un ente transversal en la DIAN, que al final conoce las necesidades de los propios contribuyentes porque las está atendiendo en el día a día, no desde la perspectiva de la fiscalización, sino desde la perspectiva de cómo los ayudamos a solucionar en los casos donde efectivamente se pueda,
la Defensoría debiera tener, digamos, no solamente desde el punto de vista de la gestión, porque yo sé que la Defensoría lo hace, sino desde el punto de vista normativo, la posibilidad de proponer normas o interpretaciones de normas que precisamente puedan facilitar esa relación DIAN-contribuyente y de hecho también facilitar o mejor profundizar los temas de fiscalización, porque yo siempre he dicho, en el fondo la DIAN no es una entidad que está para hacer devoluciones o para no hacer devoluciones, ni tampoco está para fallar recursos. Digamos, lo que han visto mis conferencias a lo largo del año, se habrán dado cuenta que por lo menos una de las propuestas que yo llevo haciendo desde hace mucho tiempo es quitarle a la DIAN la posibilidad o mejor la competencia de fallar los recursos de reconsideración y que eso sea competencia de un tribunal fiscal. Lo digo de otra forma, la DIAN debiera estar fiscalizando, no resolviendo necesariamente recursos de reconsideración y digamos que la creación de ese tribunal fiscal también podría resolver dos temas, un tema de imparcialidad que hoy, digamos, eso es algo sobre lo que carecen las decisiones de la DIAN, porque al final la DIAN es quien investiga y juzga y además decide, pero adicionalmente creo que le daría calidad jurídica a las decisiones que tome la DIAN. Entonces, digamos que desde el punto de vista normativo, esas pueden ser soluciones. Desde el punto de vista práctico, yo siento que todavía los funcionarios en su gran mayoría, y obviamente acá no es bueno generalizar, pero yo sí diría que muchos necesitan, digamos, seguir profundizando en temas de capacitación. No necesariamente los funcionarios tienen, digamos, un manejo, digamos, apropiado o deseable de los medios informáticos con que cuentan para hacer, por ejemplo, las auditorías. Muchas veces y lo vi, digamos, muchas veces, por ejemplo, la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes durante la propia pandemia exigía que los recursos de reconsideración, cuando se levantaron los términos muy por allá en junio, exigían no solamente que se radicaran virtual, sino que se llevara el documento físico. Pues yo creo que esos son temas que tienen que empezar a migrar y avanzar. Por ejemplo, temas que yo creo que la DIAN debe desarrollar, aprovechando, digamos, esto que nos contaba el doctor Daniel, frente a todo el trabajo que se está haciendo de modernización de los sistemas de la administración. Por ejemplo, un tema sencillo que además genera un montón de controversias con la DIAN. Por ejemplo, que la propia página web de la DIAN tenga un aplicativo donde yo pueda liquidar intereses y entonces no haya discusión sobre es que la declaración de retención le quedó ineficaz porque es que sus intereses dieron 1,000 pesos menos que los que a mí me dieron y entonces si yo tengo un aplicativo y puedo demostrar que yo liquidé los intereses con base en lo del aplicativo de la DIAN y que los datos que incluí para liquidarlos estaban bien, pues que no haya discusión, esos son los intereses y digamos que con eso se hace una especie de uniformidad frente a la liquidación de intereses y deja de haber ese tipo de controversias de declaraciones de retención en la fuente ineficaces. Segundo tema, la posibilidad de que los contribuyentes puedan radicar documentos ante la DIAN a través de la página, a través del MUISCA o como sea, de forma virtual, es decir, que yo pueda radicar mi recurso de reconsideración de forma virtual sin necesidad de desplazarme ante la DIAN y sin necesidad de ir a hacer trámites notariales. De hecho, eso ya lo están haciendo en la jurisdicción. En la jurisdicción, y es la jurisdicción, si yo puedo presentar demandas y hacer la presentación personal de la demanda a través de la página de rama judicial. Entonces, y digamos que con eso también nos ahorramos un tema que ha sido bastante harto, Carlos Miguel, en relación con este tema de la virtualidad, y es que desafortunadamente ha habido una interpretación por parte de la oficina jurídica de la DIAN en el nivel central, donde han dicho, mire, hay trámites notariales que dicen diligencia de presentación personal y hay trámites notariales que dicen diligencia de reconocimiento de firma. Y yo únicamente voy a admitir los recursos de reconsideración que digan diligencia de presentación personal. Lo que dice reconocimiento de firma, eso no es una presentación personal. Cuando uno lee el sello dice, aquí llegó fulano de tal y reconoció tal documento como suyo y que la firma era la de él.
Con lo cual uno dice, pues si eso no es presentación personal, pues entonces nada lo es. Y claramente, un tema por lo menos que a mí me preocupa un montón, que se ha venido también presentando, que lo vamos a tocar más adelante, es el tema de cómo la DIAN ha venido haciendo las notificaciones, porque no necesariamente, es decir, hay algo bueno que pasó. ¿Qué pasó bueno? Que empezaron a hacer notificaciones electrónicas. Eso es bueno para el contribuyente y es bueno para la propia DIAN, más allá de las discusiones que pueda haber sobre la interpretación de ese artículo 566-1 y la posible violación del derecho al debido proceso que contiene el propio artículo. Entonces, digamos, un poco para redondear, hay temas normativos que pueden faltar, pero siento que lo que más falta es temas prácticos, temas de capacitación y temas de que dentro de la cultura de la propia DIAN, muchas veces los funcionarios deben entender que solucionarle algo al contribuyente no significa hacerle un favor, significa también solucionarse, la entidad solucionar temas que si no lo soluciona le van a quedar allí muchos años. Y entonces, digamos que un poco la lógica de esto es un quid pro quo, es decir, a veces solucionar cuestiones que los contribuyentes solicitan benefician a la propia administración y eso es algo que yo siento que dentro de la cultura de la propia DIAN está haciendo falta. Eso es un poco, digamos, la idea para responder la pregunta, Carlos Miguel. Muy bien. Muy bien. Creo que lo que conviene hacer es que, como es bien sabido, el COVID-19 ha sido un acelerador de procesos de digitalización en la sociedad y la DIAN no es la excepción. Varias de esas normas que han salido este año promoviendo procedimientos digitales, pues son bienvenidas. Ojalá hubiesen salido mucho antes, ahorrando dolores de cabeza tanto para el contribuyente como para la propia DIAN, como bien lo pone presente Javier. Confía uno en que esas normas no sean temporales. Confía uno en que ese dinamismo alrededor de los procedimientos digitales se mantenga en la nueva normalidad y que no sea algo que en algún momento, cuando la situación se estabilice desde de salud pública, impida que se siga progresando en ese sentido. Vamos a pasar al segundo tema de la sesión de hoy, que tiene que ver con algo no menor. Ya incluso el señor defensor y el doctor Javier lo han mencionado, las devoluciones. Haciendo un poco de memoria de impuestos, devoluciones y compensaciones, el decreto legislativo 535 de abril de alguna manera marcó un antes y un después en este tema, porque por primera vez, yo creo que en décadas, el sistema para procesar y resolver las solicitudes pues cambió. Y fue una medida extraordinaria por una parte del gobierno porque proponía un modelo completamente diferente para que la gente recuperara su dinero. Yo aquí quiero brevemente decir, el doctor Christian Junot de la DIAN nos presentó algunas cifras que impresionan, ¿sí? Impresionan. Por ejemplo, decía, en el ámbito de ese decreto se presentaron 62.471 solicitudes de devolución y compensación. O sea, un número nunca antes visto en la DIAN. De esas 62.000, decía él, y ese webcast lo tuvimos con él hace menos de un mes, hubo 31.772 solicitudes de vueltas o compensaciones aprobadas. 12 billones de pesos, con B, en devoluciones aprobadas y compensaciones aprobadas, con un crecimiento del 223%. De esas 62.000 o de esas 30.000 que quedaban después de contar las 31.000 aprobadas, 18.000 se encuentran o se encontraban en trámite todavía de resolución, que no, para quienes lo están siguiendo, 62.000 presentadas, 31.000 resueltas, 18.000 en proceso, 1.300 rechazadas, pues el saldo alrededor de 10.000, 11.000 tuvieron luego desistimientos. Luego tuvieron desistimientos de quienes los presentaron las solicitudes. Estas cifras de alguna manera confirman lo que nosotros decíamos en su momento, y es que conviene hacer un reconocimiento al esfuerzo que hizo la DIAN.
porque me imagino que el, digamos, el volumen de solicitudes, los mismos funcionarios, y seguro hubo reorganizaciones internas, pero con recursos limitados, pues sugieren que el esfuerzo que hizo la Administración Tributaria fue muy grande desde el punto de vista de afrontar el decreto. Y de hecho, hemos sabido que ese mismo volumen y todo lo que estaba pasando aconsejó o hizo aconsejable para el gobierno y para la DIAN cambiar el mecanismo luego en el mes de junio. Entonces, con ese abrebocas, quiero preguntarle al doctor Javier, lo bueno ha sido en ese modelo abreviado 15 días hábiles, marcas de agua vamos a pasarlas por alto, los requisitos formales deben cumplirse, etcétera. Pero hemos notado a nuestra oficina virtual hoy en día, han llegado numerosos casos que comprueban o sugieren que la inseguridad jurídica aumentó. Entonces, ¿qué vio usted, doctor doctor Javier, en relación con el modelo abreviado en el mercado? ¿Qué ha pasado en temas de seguridad jurídica, por favor? Digamos, Carlos Miguel, sobre esto yo quiero hacer también mirar esto desde dos puntos de vista. El primero, hubo un tema de inseguridad jurídica derivada de la interpretación de las mismas normas que se expidieron, porque claramente por una razón u otra hubo, digamos, distintas interpretaciones frente a situaciones particulares. Ejemplo, creo que la DIAN nunca tuvo claro si durante el término que estuvo vigente el proceso abreviado se había suspendido o no los demás procedimientos. Dicho de otra forma, y lo digo, digamos, así clarísimo, el procedimiento abreviado establecía, por ejemplo, que en 15 días me iban a resolver, pero que si el funcionario establecía o determinaba que podía haber unos indicios de inexactitud frente a la declaración que estaba siendo objeto de devolución, él podía entonces suspender la devolución para revisarla. Eso establecía el procedimiento abreviado. Y fíjense, ¿qué pasó? Algunos contribuyentes tomaron la opción de presentar devoluciones de impuestos con garantía. Y digamos que ahí hay una diferencia sutil. ¿Cuál es la diferencia sutil? Cuando yo presento una devolución con garantía, si bien el término no iban a ser los 15 días del procedimiento abreviado, iban a ser 20, la suspensión para efectos de hacer fiscalización, según el 857-1, no la hacía el funcionario o no la podía hacer el funcionario, sino que la tenía que hacer el director de la DIAN a través de una resolución motivada. En muchos casos vimos que esas solicitudes con garantía se suspendían por parte de los funcionarios pensando que esas solicitudes, a pesar de presentarse con garantía, eran, digamos, del procedimiento abreviado y no del que establecía el estatuto tributario. Entonces, allí quedó un tema de interpretación donde nosotros y muchos contribuyentes estaban interpretando que los demás procesos de devolución seguían vigentes y que además se había creado un procedimiento abreviado temporal. Ese es un tema que va a traer tela por cortar. El otro tema que también vimos tuvo que ver con la suspensión de términos. Ustedes saben que por allá en marzo, cuando digamos se empezó mejor el confinamiento, los términos tanto en la jurisdicción como en la administración se suspendieron, digamos. Y digamos, una de las excepciones que tuvo la suspensión de términos era el de los procedimientos de devolución, porque claramente lo que quería el gobierno era que en esa situación de pandemia y de dificultad las empresas pudieran tener acceso, o los contribuyentes pudieran tener acceso a sus saldos a favor, y entonces los términos de 15, 20, 50 días no se suspendieron para que entonces las solicitudes de devolución se siguieran tramitando. Segundo problema de interpretación tuvo que ver con que la DIAN en algún momento, en muchos casos, ha interpretado que tanto el término para solicitar las devoluciones como el término para devolverlas no se suspendió. Ese es un tema que también va a traer tela por cortar, porque por lo menos nosotros somos de la tesis que el término que no se suspendió fue el término que tenía la DIAN para resolver las solicitudes de devolución, no el término que tenía el contribuyente para solicitarlas, que son dos términos distintos. Cuando ustedes ven el estatuto tributario y las normas que crearon el procedimiento abreviado,
El término de 2 años que establece el estatuto es el que nosotros sentimos que sí se suspendió y la DIAN entiende que no. Ese va a ser otro tema, digamos, derivado de las propias normas, ¿no? Y luego ya vienen temas prácticos que están un poco allí relacionados en el slide que se está mostrando en este momento. Hay un tema que nosotros vimos frente al tema del perfilamiento de riesgo, y es que al principio parecía ser que entonces todos los contribuyentes eran riesgo alto y se les estaban suspendiendo las devoluciones, todos, absolutamente todos. Luego eso, al parecer, en el camino se corrigió y pudo, digamos, solucionarse, ¿sí? Uno puede decir, bueno, está bien, no creo que haya sido un tema de mala fe, no lo creo, la verdad, simplemente fue un tema de coyuntura. Luego hubo otro tema que además no se resolvió, porque venía desde atrás, es decir, de antes de todo este tema de la pandemia, que es el tema de los famosos inadmisorios sucesivos, donde un contribuyente le inadmiten y le inadmiten y le inadmiten, y digamos que sobre eso creo que la Defensoría ha hecho un estudio juicioso de las razones por las cuales se presentan esos inadmisorios sucesivos, y habrá casos que corresponden a un tema de operatividad de la propia administración, y hay casos que corresponden efectivamente a negligencia o falta de diligencia por parte de los contribuyentes. Y hay otro caso que también identificamos mucho nuestros clientes, y es que solicitaban las devoluciones dentro del procedimiento abreviado. La administración entonces tenía 15 días, que para efectos prácticos son 3 semanas, y transcurridas las 3 semanas, no se recibía ningún pronunciamiento por parte de la DIAN, como que esas devoluciones quedaban en una especie de limbo sin ser resueltas porque no habían sido inadmitidas, no habían sido admitidas, no habían sido resueltas, y por lo menos lo que yo vi, y le cuento a Daniel y a Carlos Miguel, es que cada vez que preguntábamos en la DIAN nos decían, no, sí, su solicitud fue admitida, pero la suspendimos. Y fue como la solución que, entiendo yo, le encontraron al tema de esas devoluciones que quedaron en el limbo, y están suspendidas ¿hasta cuándo? No sabemos. Entonces, digamos que ahí hay temas de temas, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo que nosotros hemos visto frente al tema de las devoluciones. Gracias, Javier. Vamos por ¿quién quiere intervenir? Seguridad jurídica. Ustedes ven que la seguridad jurídica, el proceso, pues no ha sido la mejor, pese a las buenas intenciones del gobierno. ¿O cómo ven ese primer punto de seguridad jurídica en lo que tiene que ver con recuperación de caja de parte de los contribuyentes con la DIAN, por favor? Doctor Carlos, yo quisiera, abusando de la confianza de todos los que están presentes, voy a puntualizar 3 cositas que dio el doctor Bliel en relación con el tema anterior, digamos, muy rápidas. Participación en los procesos de veeduría en algunos casos y procesos que se llevan frente a contribuyentes, sí estamos participando, lo podemos hacer por vía de la veeduría, pero lo tienen que solicitar. Acuérdense que es un tema que no es de voluntariedad de la Defensoría, sino tiene que ser a petición de parte que nosotros podamos participar y tenemos el conocimiento completo, porque la ley incluso nos da la posibilidad de no tener velo informativo. Participar más en la administración de la DIAN, nos dieron una cosa que jamás había tenido, y estamos participando en el comité interinstitucional. El doctor José Andrés devolvió a la Defensoría al comité, estamos teniendo contacto con las directivas, pues con todo el staff directivo, directores de gestión, directores operativos, con todo el mundo. Entonces, gran eficiencia se está generando desde ese lado. Sí podemos participar. Hay un tema, hablábamos de los aplicativos, de ineficacias, todos esos puntos están incluidos ya en recomendaciones estratégicas que ha presentado la Defensoría durante el año pasado y este año, y están en estudio para efectos de que se pueda hacer alguna corrección, porque como ustedes sabrán, digamos que no son decisiones directas de la DIAN, sino son temas que tienen que ir al Congreso para modificar las leyes o el estatuto tributario a efectos de que esto se pueda corregir, porque pues identificadas están, pero necesitamos darle ese punto allá en el Congreso. Si hay que hacerlo, me han visto parado en el Congreso, me han visto con el chaleco haciendo los procesos para hablar con la gente y pedirle a los congresistas que ayuden a los contribuyentes.
El tema de erradicación, hablaba un tema sobre la posibilidad de utilizar mecanismos, digamos, de interpretación paralela. Entonces hablaban de la posibilidad de aplicar el 806 para efectos de poderes en actuaciones judiciales. Ahí quiero hacer un tema importante. El rama judicial pudo organizar todo este tema de virtualidad y mejorar las condiciones en la medida que es rama judicial. Nosotros como operadores administrativos, y ustedes arriba son los que juzgan y terminan decidiendo, nosotros vamos que el funcionario público tiene una limitación en la medida de poder hacer solo lo que la ley le permite y no como el particular que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Parece similar, pero tiene una diametral diferencia. Allí en temas, por ejemplo, en aduanas, el 1165 en el 702, el artículo 702, tiene un mecanismo especial y digamos que en ese punto habla de presencialidad para este tema de los artículos, de la presentación de poderes y todo esto. Allá tenemos que ir también a una modificación tipo Congreso, porque esto tiene que ir en una ley, no lo puede hacer la DIAN a título propio, a motu propio, no se puede hacer. Entonces, digamos que esas son limitantes que están identificadas y estamos trabajando a efectos de que esto se pudiese organizar, hacer el ajuste al artículo 702, y estamos utilizando elementos como el artículo 83 de la Constitución y hablar de buena fe de los contribuyentes a efectos de que se pueda llegar a un proceso mucho más virtualizado y mucho más eficiente. Ya en lo que estábamos hablando ahorita, en el tema de perfilamientos, voy tocando puntico a puntico para este tema de seguridad jurídica. Sobre perfilamientos, ustedes vieron que hubo ya una disquisición desde la Procuraduría en relación si era legal o no era legal. Ya hay una manifestación porque hubo demanda ya de si esto tenía objeto o no tenía objeto, y efectivamente ya se determinó que la DIAN sí tiene esa capacidad y dentro del manejo de información de los contribuyentes lo puede hacer. Parámetros no los van a dar. Yo quisiera, desde el punto de vista de ser un ciudadano de a pie, tener claros como algunos elementos que pueden ser parámetros para que me califiquen como un contribuyente de riesgo. Cuando procesos atrás, hablo 1, 2, 3, 4 años, he tenido presentaciones de solicitud de devolución y en todas me han generado glosas, tengo glosas del 30%, del 40% de lo que pedía, es decir, me dejan de devolver eso porque efectivamente encuentran que había un elemento contable que no coincidía. Ese puede ser un factor de riesgo. Cuando yo he tenido dentro de mis procesos identificación de facturación de personas que están entendidas como ficticios, eso puede ser un riesgo. Hay muchos elementos, sectores. Ustedes saben que en Colombia hay sectores que por excelencia se han vuelto, digamos que están en los ojos de las autoridades, no solo de la DIAN, de la Fiscalía, de la POLFA, de entidades de control. Estar en ese sector a veces genera esa situación. Entonces, el tema de perfilamiento, digamos que sí seguirá siendo un elemento, digamos que es un as que tiene la administración para efectos de manejar esta situación. Obviamente, estamos como Defensoría verificando cuando no hay elementos realmente para que se dé un perfilamiento, porque, o sea, definitivamente es un contribuyente que está limpio, llamemos de limpieza en todo su proceso, la disciplina tributaria, su proceso fiscal, y participamos. El tema de inseguridad, y hablaban de los procesos, digamos que la forma en la que se suspendieron, el hecho de las resoluciones motivadas que no se dieron para efectos de desconocer el plazo de suspensión o no. Digamos que en estos casos, desde la Defensoría recibimos muchísimas solicitudes de acompañamiento, y había elementos importantes. Una era, no me llega respuesta. ¿Qué pasó con la respuesta? Y ahí vemos que sí, seguramente por el colapso y la cantidad de operaciones, en unos casos se pasaron los 15 días, no llegaba la respuesta de si quedaba aceptada o si había inadmisorio, y eso generó inestabilidad porque la gente obviamente nos consultaba a nosotros, ¿qué hacemos? Que no tengo idea. En muchos de los procesos encontramos unos casos que son curiosos y les cuento una situación. La DIAN tomó unas medidas muy interesantes en relación con el procesamiento, lo que les digo, de traslados de personal para fortalecer las unidades, pero hubo unidades, digamos que en la misma adaptación no se dieron, y vimos muchos casos que estaban colapsados en la unidad de notificaciones, en el tema de correspondencia. Ahí tuvimos un caso importante, y eran muchos de los casos que dice el doctor Javier, de llamaban y decían si su resolución está, pero no es que estuviera suspendida, es que estaba por salir la notificación porque había un colapso de información para el envío de este tipo de notificaciones, y sobre todo por efectos, no sé si ustedes se acuerdan, hubo un decreto
legislativo de la presidencia dándonos unas capacidades para hacer firmas electrónicas en algunos documentos, que después se cayó, y eso generó una problemática muy grande no solo para la DIAN, sino para todas las entidades públicas, en la medida en que muchos de los funcionarios quedamos en el aire para poder hacer firmas y no teníamos cómo ir a hacer acompañamientos personalizados en las empresas en las entidades para ir a hacer las firmas. Imagínense los paquetes de información que tiene que firmar la DIAN para efectos de todo esto, resoluciones, autos, todo esto. Eso interrumpió, digamos que no era un efecto propio ni de negligencia ni de mala participación de la DIAN, sino era precisamente el tema de estar en una pandemia. Si hay seguridad jurídica, la pregunta al final de todo este proceso. Todos estos procesos de adaptación, y ahí quiero ser yo claro en parte de lo que es nuestra función como defensoría, como defensor, mi cargo es un cargo que está instituido a nivel de la DIAN, con unas condiciones muy bonitas. Digamos que la ley que creó hace 20 años la Defensoría generó un cargo que es como un brazo de la presidencia, que tiene un estatus dentro de la DIAN muy interesante, que es completamente transversal, me permite desde el mismo director hasta el último funcionario tener ese contacto, lo cual genera una versatilidad grandísima, con una función que es básicamente de consultoría. Yo soy como un asesor del despacho, como un asesor especial, digamos que con esos ojos de los contribuyentes y de los usuarios, con la calidad de ombudsman, o sea, un defensor de situaciones a efectos de verificar debido proceso, que son los famosos 15 derechos fundamentales de los contribuyentes. Analizar si, digamos lo que hablaban ahora, si estas suspensiones fueron legales, si no, si quedó un vacío, si estamos en un área gris de la aplicación, si se desconoció la suspensión para efectos de lo que presenta la DIAN o la suspensión para efectos de lo que presenta el contribuyente. Digamos que eso está de la mano de normativa, y sí tendría que ser esa unidad la que se manifiesta, porque no tengo yo facultades para hacer esa apreciación. Lo que sí les puedo decir es que desde la Defensoría estamos verificando los procedimientos, y desde las áreas técnicas y estas áreas, digamos, de normativa de la DIAN, se está dando una colaboración permanente. Yo les puedo decir, con el doctor Pablo Mendoza hemos atendido muchísimos contribuyentes en forma directa, haciendo entrevistas virtuales, contando todo este proceso, y los contribuyentes cuentan su situación, exponen su caso, desde normativa, obviamente bajo el concepto de situaciones generales, situaciones uniformes, no casos especializados, específicos, porque no se puede desde la unidad, les ha dado solución y les ha dado la orientación necesaria para este efecto. Entonces, yo pienso que el tema está en la forma en la que solicitamos las cosas, los procesos, el reconocimiento de los derechos. En algunas situaciones, por el tamaño de entidad, yo sé que se extienden el tiempo, y esas son las relaciones tortuosas que se dan a veces con la DIAN, y por los cúmulos de información que se solicitan, pero yo creo que seguridad, obviamente, se genera inseguridad en la medida en que hay mucha norma en este proceso, pero hay seguridad jurídica en relación con que hay alguien verificando que se cumpla con el debido proceso y que se llegue a una posición final clara. Si tenemos o no muelas en proponer normas, le puedo decir al doctor Javier que nosotros no somos parte del gubernativo, pero si nosotros generamos una cosa que se llaman las recomendaciones especiales, recomendaciones estratégicas cuando van al director general, o recomendaciones generales cuando van a los directores seccionales o funcionarios generales. ¿Qué efecto tiene esa recomendación? Nosotros ahí podemos hacer un análisis jurídico de fondo y recomendar el uso de una norma. No es obligatorio. No es obligatoria, no amarra al funcionario DIAN. Digamos que nuestros inspectores tienen esa capacidad y autonomía de tomar decisiones, y está, digamos, de parte de la claridad que puede tener el cargo que ellos tienen, pero sí queda el antecedente. Sí queda el antecedente si hay una defensa, sí queda el antecedente en la medida en que hay una manifestación desde el lado de la defensa, en donde encontramos posiblemente una aplicación indebida de una norma. Puede pasar. ¿Qué está pasando en la realidad hoy? Nos están permitiendo trabajar haciendo esas verificaciones, y se han corregido situaciones en el camino, lo cual genera servicio, que es donde realmente la Defensoría pega muy bien. De pronto, Cristian, para que puedas contarnos algunos elementos, cuéntanos por este tema de investigación, de esto, ampliemos un poquito las temáticas para no ser yo únicamente el que aporta en este proceso, porque ustedes, defensores delegados, tienen una misión bien interesante. Sí. Pues, venga, doctor Daniel, lo que quería decir a título de reflexión es que ningún mecanismo
de devolución de impuestos, abreviado, expedito, tradicional, automático. Lo que pasa es que la percepción que existe, y Javier le puso de presente, es que acá todo el mundo es tratado con la misma óptica, e incluso aquellos que cumplen e invierten dinero en sus procesos tributarios, y entonces se genera un círculo, digamos, vicioso que perjudica tanto al cliente como a la DIAN. Doctor Cristian, volviendo al tema de devoluciones, una gran aspiración, yo diría que sentida aspiración de aquel que pide una devolución, una compensación, es que la DIAN le diga de una vez, por una única vez, cuáles son sus debilidades formales que impiden darle trámite a la solicitud. Hoy en día, sobre todo quienes piden devoluciones de IVA, yo he visto casos de hasta 12 inadmisorios. Y dejo claro que no son 12 inadmisorios, digamos, que sugieren un amplísimo desconocimiento de las formalidades. No, estamos hablando de solicitudes que son preparadas por quien conoce el tema, pero cada intento de superar el primer filtro es tramitado por un funcionario diferente que piensa otra cosa, que ve otra cosa, y así sucesivamente, y es algo supremamente ineficiente. ¿Qué se puede hacer en favor tanto de los contribuyentes como responsables y al mismo tiempo de la DIAN? Porque la ineficiencia incluso alcanza a la DIAN, recibe una solicitud una y otra vez. Adelante, doctor Cristian, por favor. Doctor Carlos Chaparro, muchas gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Extiendo los saludos al defensor y también al doctor Biel. Fundamentalmente quisiera realizar, digamos, unas participaciones sobre este punto de las devoluciones por conocimiento de causa de los casos que la Defensoría del Contribuyente ha recibido, no solamente en la situación de pandemia, sino, digamos, que también por fuera de estas circunstancias. En principio quisiera, digamos, que reconocer como las partes buenas que tiene la entidad en función de lograr un modelo de gestión de solicitud de devoluciones que hoy en día se ha demostrado que es un poco más expedito para, pues, digamos, después sí reconocer de pronto las falencias y dar respuesta a la última pregunta que el doctor Carlos efectuó. ¿Qué quisiera decir? Veníamos en un modelo ordinario donde un proceso de devolución se podría demorar 50 días hábiles y más, donde el funcionario que se encuentra, digamos, dentro de las decisiones de recaudo de todas las seccionales, se rige como por los procedimientos y todas las directrices que tiene a la hora de resolver esas solicitudes. Aquí es importante reconocer que a raíz de las modificaciones que se sufrieron, digamos, con la ley de financiamiento y posterior ley de crecimiento, se creó todo el sistema de devoluciones automáticas. Ese sistema de devoluciones automáticas la DIAN lo empezó a implementar a partir de, digamos, de inicios de este año, donde ya se habían impuesto unas condiciones, las cuales ya se iban a tratar de regular mediante resoluciones para que los contribuyentes que literalmente tenían esos beneficios pudieran acceder a un proceso de devolución más expedito. Lastimosamente, digamos, ya surgió todas esas circunstancias de la pandemia y demás, y fue ahí donde, digamos, que la DIAN trató de sacar como que una opción más eficaz y más viable a la hora de mejorar el flujo de caja de todas las sociedades y contribuyentes, como lo fue el sistema, pues, abreviado. Ese modelo abreviado, como se estableció, y a mi parecer creo que en principio logró muchas cosas buenas, y como usted muy bien lo decía, en función del doctor Cristian Llaneot, que él maneja cifras muy claras, lo importante es establecer que se logró efectuar de manera concreta por parte de la DIAN ese trámite de solicitudes de contribuyentes que necesitaban, digamos, ese dinero. Y la DIAN trató de hacer hasta lo imposible por cumplir con ese modelo abreviado en función de que no se generara ningún percance o más daños a los contribuyentes. Como todo sistema y como todo esquema, pues, que se empieza a impartir, es claro que, digamos, en este punto la DIAN obviamente iba a tener algunas falencias o algunos errores a la hora de tramitar esas solicitudes. No todo sistema es perfecto y eso lo sabemos. Aquí sí quisiera, digamos, por conocimiento de causa de los casos que llegaron a la Defensoría, como muy bien
lo dice el defensor, y es que muchas veces los contribuyentes no saben cómo se realiza el trámite interno de esas solicitudes de devoluciones, gracias a que hoy en día, digamos, hay pues falta capacidad operativa en la DIAN en función de generar el trámite de esas solicitudes. ¿A qué me refiero? Normalmente, en lo que pues concernía a la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, había más o menos una aproximado de 20 funcionarios, los cuales tramitaban esas solicitudes de devolución ordinaria. Esos funcionarios que al día podían recibir unas 20 solicitudes con los expedientes, esas 20 solicitudes los tramitaban y demás. Con este nuevo sistema de devoluciones abreviadas, se generó un incremento exponencial y exorbitante. ¿A qué me refiero con esto? Y por conocimiento de causa, más o menos esos funcionarios pasaron de manejar 20 expedientes de solicitudes de devolución a 200 o 300 expedientes diarios. Incluso la DIAN tomó una decisión que a mí me parece pues acertada en función de su modelo abreviado, que fue trasladar funcionarios de otras dependencias y pues en función de cumplir con ese modelo abreviado también los capacitó. Obviamente en ese interregno de la capacitación pues el sistema estaba un poco colapsado. Apenas empezó la capacitación y se empezó a concretar digamos que esas capacitaciones, el sistema empezó como que a registrar mayor oportunidad de aceptación de las solicitudes de devolución. Es por eso que digamos que ese modelo abreviado tuvo como aciertos y errores, pero a mi parecer creo que tuvo muchos aciertos a la hora de generar flujo de caja dentro de los sistemas de los empresarios. Entonces, en ese punto sí quiero, digamos que reconocerle a la DIAN que ha hecho lo posible por establecer procedimientos, por trasladar funcionarios, porque literalmente en todos esos temas de solución ha repercutido en función pues de atender a los contribuyentes. Obviamente, digamos, ya está todo el tema de lo del perfilamiento de riesgo en seguridad jurídica, pues es claro porque es un sistema que literalmente es nuevo, es un sistema que pues se implementó en circunstancias de una pandemia y pues todos esos sistemas van a presentar fallas. Como ya muy bien lo dije, es un sistema imperfecto, pues que de todas formas se ha venido puliendo y que a partir pues ya del levantamiento de ciertos decretos de suspensión y demás, hoy en día nos encontramos ya no en ese procedimiento de devoluciones abreviadas, sino en un procedimiento de devolución automática que ya está regulado y donde ciertos requisitos, como por ejemplo el 85% de costos y gastos que tenían que ser soportados con factura electrónica, se encuentra disminuido a un 25% y se le da la facultad a los contribuyentes de que puedan acceder al mismo. Ahí es importante hacer esa anotación y es que la DIAN sigue hoy en día con un procedimiento de solicitudes de devolución que trata de ser expedito. Pues no obstante, todo lo que ya lo he dicho, sí también, digamos, hay que ver de pronto lo que lo decía muy bien el doctor Liel, y es ese tema de que muchas veces los funcionarios pues realizan inadmisorios a ciertas solicitudes de devolución, pues que, no sé, tienen cierta falta de requisitos formales que de pronto se pueden suplir. Aquí hay un punto fundamental que sí quisiera tocar, y es el tema de todas las condiciones que tienen los jefes de grupo interno de devoluciones en cuanto al reparto de los expedientes. Siempre digamos que a la Defensoría cuando llegan esas solicitudes de intervención en función de que ya van, no sé, 5, 10, 15 inadmisorios, tuvo un expediente incluso donde habían 22 inadmisorios, ellos se quedan mucho porque supuestamente el funcionario que expide el inadmisorio no es el mismo funcionario que vuelva a tramitar la nueva solicitud de devolución. Y aquí es importante hacer esta anotación y es que en función del principio de la equidad y distribución de cargas de trabajo, esos grupos internos manejan ciertos procedimientos en donde no es posible, digamos, que esos funcionarios vuelvan a manejar una nueva solicitud que ya han cerrado y que ya han inadmitido. Y esto tiene un antecedente muy grande y como ya muy bien lo sabes, es todo el tema después de lo de las devoluciones fraudulentas que hubo. Entonces a raíz de eso la DIAN sacó como que directrices en donde se hiciera un reparto equitativo y sobre todo un reparto pues que se ajuste, digamos, como a la legalidad del asunto, y eso es muy clave para en principio explicarle a los contribuyentes por qué no existe, digamos, como que esa posibilidad de que sea el mismo funcionario que inadmitió el que tramite esa solicitud. Frente a los inadmisorios sucesivos, también es importante decir que muchas veces el contribuyente, aunque tiene mucho conocimiento específico sobre esas solicitudes, presenta errores en temas muy formales. Como muy bien se lo sabe, todo este tema de solicitudes de devolución está compilado en el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, y aquí es importante hacer énfasis en que los inadmisorios sucesivos también se generan muchas veces
en función de que el contribuyente no realiza la revisión o el estado del trámite de la solicitud. ¿Con qué me refiero a esto? Cuando se ha hecho el acercamiento entre los contribuyentes y la DIAN siempre les ha dicho a los contribuyentes que ellos pueden seguir el trámite de su solicitud de devolución bajo el sistema. Y en ese sistema uno puede ver reflejado las marcas que posiblemente se pueden estar generando del trámite de su solicitud. Lo que nos pasó con la seccional de impuestos de Bogotá fue como nosotros podemos ir gestionando las marcas y usted puede acercarse, señor contribuyente, a nuestra dependencia y nosotros le podemos explicar cuál puede ser el error para que usted lo subsane y no se emita el inadmisorio. Ese acercamiento lo logró la Defensoría desde el punto de vista de todos estos inadmisorios sucesivos. Ya correspondería, no sé, de pronto, a partir de la Defensoría, tratar de establecer una solución de que las otras seccionales también lo puedan realizar. No tengo conocimiento de causa de cómo lo puedan trabajar desde este punto de vista, pero sí sé que desde la seccional de impuestos de Bogotá ese acercamiento se efectuó y se les dijo. Muchas veces las solicitudes de inadmisión de devoluciones se generan porque el contribuyente o el solicitante no está pendiente, digamos, que de las marcas que se presentan en el sistema. Entonces, digamos que eso se ha venido como que generando, eso se ha venido el acercamiento entre la DIAN, entre las seccionales, entre las divisiones de recaudos, exactamente los grupos internos de devolución, y donde pues sí es importante también, digamos, que reconocerle que en ese punto todos los grupos internos de trabajo de devoluciones ha tratado de hacer hasta lo imposible por cumplir con cada uno de los preceptos que se han establecido en los decretos y en las resoluciones de los procedimientos de devolución. Muchas gracias, doctor. Una reflexión que yo creo que es oportuno hacer es que todo este tema alrededor de devoluciones y compensaciones de impuestos, lo único que ha hecho es poner de presente la profunda desconexión que existe entre las tarifas de retención en la fuente y la rentabilidad real de los negocios. Y esa desconexión tiende a profundizarse, a agravarse a medida que la tarifa de impuesto de renta se disminuye en el ámbito de las normas jurídicas. Entonces, aquí hay un tema estructural, detrás de todo esto hay un tema estructural y es el mecanismo de financiación que históricamente ha existido a partir de las retenciones en la fuente, a buena cuenta de un impuesto que en muchos casos pues es inferior. Y el año entrante, a propósito, pues vamos a estar viviendo una situación quizás mucho más intensa, porque si nos ponemos a pensar que el régimen de retenciones en la fuente en el año 2020 no se suspendió, salvo en algunos casos sectoriales específicos, y que el año 2020 es un año absolutamente único y diferente, pues ya me imagino la cantidad de saldos a favor, los volúmenes, etcétera, etcétera. Y aquí sí que convendría que a partir de las lecciones aprendidas con el régimen abreviado, que cogió por sorpresa la misma DIAN, el volumen, pues la DIAN se preparara y de alguna manera montara todo una estructura adecuada en términos de personal, de tecnología, para poder hacer frente a eso que va a venir, porque lo veo inevitable en relación con el tema de las devoluciones. Bueno, el tiempo pasa muy rápido, nos quedan 11 minutos y hay que respetar el tiempo de quienes participan como panelistas y de quienes nos acompañan hoy en este webcast. Doctor Javier, usted manifestaba preocupaciones profundas alrededor del tema de notificaciones, de suspensión de términos. No sé si quisiera agregar algo en ese sentido antes de pasar a las reflexiones finales, tanto suyas como del doctor Daniel Acevedo y quizás del doctor Cristian si la tuviera. Muchas gracias, Carlos Miguel. Sí, básicamente unos temas puntuales. Los temas puntuales tienen que ver con la forma como se han venido surtiendo las notificaciones en estos tiempos de pandemia. Básicamente, hubo algo positivo. Lo positivo, como bien lo anoté previamente, tuvo que ver con que al final la DIAN se vio abocada a tener que implementar el mecanismo de notificación electrónica que previó la ley 1943 y que luego volvió a incluir la ley 2010 de 2019. Y eso es positivo. Digamos, en varias oportunidades hemos manifestado alguna inconformidad que nosotros tenemos frente a cómo está estructurado el tema de notificación electrónica
sobre todo cuando la misma no llega y cómo contabilizar los términos, etcétera. Pero eso es un tema normativo que creo que para este foro no es necesario profundizar. Ahora, ¿qué sí hemos visto? Hemos visto que por alguna razón la DIAN ha venido haciendo notificaciones personales en tiempos de pandemia. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que hemos identificado. Cuando yo hago una notificación personal, lo que se envía al contribuyente es un aviso de citación. Y el aviso de citación le da al contribuyente un término de 10 días para acudir a la DIAN a notificarse de la resolución o del acto administrativo que sea que se va a notificar personalmente. Ese término de 10 días dice la norma que se empieza a contar a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. Dicho de otra forma, si un funcionario de la DIAN entonces envía hoy un aviso de citación, hoy 1 de octubre, el término de 10 días para que el contribuyente acuda a notificarse se empieza a contar a partir de mañana 2 de octubre, 10 días. Y luego hay una notificación supletoria, que es, si el contribuyente no acude a notificarse personalmente, la notificación supletoria consiste en una notificación por edicto que básicamente es poner en el lugar de notificación, o fijar en el lugar de notificaciones de la DIAN, la resolución, el resuelve de la resolución con los datos del contribuyente y se fija, digamos, en una hoja, eso se pega en un muro y eso es una notificación por edicto. En estos tiempos hemos visto que la DIAN ha intensificado las notificaciones personales, lo cual digamos que en tiempos de pandemia no es deseable porque la mayoría de las empresas están cerradas. Entonces, por ejemplo, si a un hotel le enviaran hoy un aviso de citación, lo más probable es que el contribuyente no reciba el aviso de citación, no acuda a notificarse y la notificación del acto administrativo se haga por edicto, es decir, en el lugar de notificaciones de la DIAN. Entonces mi pregunta acá es, de verdad no tengo claro por qué la DIAN se empeña en hacer notificaciones personales hoy en día, cuando el mismo artículo 566-1 dice que la notificación electrónica es preferente, es decir, yo puedo notificar electrónicamente cualquier acto administrativo, bien sea que se deba notificar o que existan normas de notificación por correo certificado o personal. Y digamos, desafortunadamente, la notificación por edicto no garantiza el conocimiento por parte del contribuyente del acto administrativo que se está notificando, porque entonces tendría que ir yo a las oficinas de la DIAN y revisar los edictos que se fijan en la oficina de notificación. De hecho, a mí me llegó un aviso de citación, yo fui a notificarme personalmente de esa notificación que me llegó, y cuando estaba allí, pues por costumbre me puse a ver los edictos que estaban fijados y encontré 4 notificaciones de clientes nuestros que se estaban haciendo por edicto. Entonces yo decía, pues si yo no voy a la DIAN, es que a notificarme, pues no puedo ver los edictos y nunca los clientes o los contribuyentes mejor se hubieran enterado de las notificaciones. Entonces, ese es un tema que por lo menos a mí me genera una alerta y obviamente una sugerencia respetuosa hacia la administración, y es, hagan las notificaciones electrónicas. Es decir, en este momento, de verdad, hacer notificaciones personales no hace ningún sentido, porque lo más probable es que el contribuyente no reciba el aviso de citación y adicionalmente no vaya a notificarse y no se entere de la notificación que usted está haciendo por edicto. Entonces, ese es un tema sobre el que yo quería llamar la atención y obviamente invitar, aprovechando que tenemos acá la Defensoría, invitar a la Defensoría para que haga seguimiento de este tema, porque más allá de las consideraciones jurídicas que pueda haber, lo que sí va a pasar es que eso podría eventualmente incrementar los niveles de litigiosidad sobre asuntos que realmente no debieran discutirse. Y además se podrían solucionar de forma muy sencilla, tanto para la DIAN como para los contribuyentes. Hay que hacer un poco la reflexión sobre el tema de notificaciones. Doctor Carlos está muteado. Perdón.
Perdón, doctor, gracias, Javier. Y doctor Daniel, no sé si tenga alguna visión con respecto a esa situación que describe Javier, que pues evidentemente suena muy lógica, ¿no? Sobre todo en el mundo actual, la insistencia en acudir a métodos tradicionales. Lo escuchamos, doctor Daniel, previo a las conclusiones finales. Gracias, doctor Carlos Miguel. No, tiene toda la razón el doctor Javier y ahí sí quiero, digamos que sentar una posición clara desde la Defensoría y es todos estos elementos que, digamos, desde el trámite y me voy al concepto del debido proceso, que pueden poner en una condición de desvalidez, digámoslo, de inferioridad al contribuyente que no se puede generar, que estamos hablando de condiciones equilibradas entre las partes, entre el que cita y el que responde para el caso, generan desbalances en el debido proceso. Entonces, para mí una situación en la que se prueba realmente que no llegó la notificación, que por efectos del mecanismo que utilizó la DIAN vulnera un derecho porque voy a dar por vencido el periodo, digamos, para dar respuesta o para presentar alguna prueba, pues obviamente voy a tener un efecto de fondo que va a ser perjudicial. Creo yo que para estos casos nos vamos a hacer un tema muy casuístico, muy especializado en cada punto y yo sí lo que quiero dejar es una invitación a que en situaciones en las que ustedes verifiquen que se presenta esa desviación en el procedimiento, pues que nos lo hagan saber y nosotros acompañamos los procedimientos a efectos de que se verifique si se cumplió o no se cumplió realmente con el proceso de notificación, a efectos de que se cumpla el debido proceso. En eso los quiero invitar. Que haya sido eficiente, les quiero decir, de esa temática, entiendo el doctor Biel tiene un caso personal con 3 o 4 clientes, de acuerdo con lo que nos comenta, pero la verdad dentro de la Defensoría, esta es una temática que no hemos tenido, digamos, no ha llegado mucha solicitud en relación con que hagamos veeduría por esto. La hemos tenido en relación con las presentaciones personales y el tema de las autenticaciones. Por ese lado sí ha habido mucha queja en donde nos dicen es que me ponen en un riesgo grande, yo soy una persona adulto mayor, ya paso los 65, estoy ubicado en población de riesgo de acuerdo a la medida epidemiológica y pues eso me pone en riesgo. Digamos que en esos casos sí hemos recibido solicitudes, pero en temas, digamos, de notificaciones de edictos no ha sido el lío. Hemos conocido de personas que nos han dicho no me notificaron, pero es que me acabo de dar cuenta que no tenía actualizada mi dirección en el RUT o no se presentó en forma adecuada. Digamos que ese tipo de coberturas y se ha logrado hacer el acompañamiento, pero lo que les digo, no lo tenemos. Abro la puerta a quienes quieran en cualquier momento solicitar la veeduría y nuestra participación en estos procesos cuando realmente la aplicación del mecanismo supletorio de hacerla electrónica no se surte y se hace por edicto, si eso vulnera los derechos y tenemos la forma de probar ese efecto, bienvenido sea para que haya una participación de veeduría de la Defensoría. Bueno, doctor Daniel, pues muchas gracias. ¿Qué reflexión podemos plantear en torno a lo que viene en materia de tecnología en la DIAN, doctor Daniel? El director ha hecho énfasis muchas veces en que hay un plan de modernización muy ambicioso, muy necesario en la DIAN, tecnología que se requiere de forma intensiva y que nunca antes la ha tenido la DIAN. Pues, digamos que uno siempre ha dicho y se ha visto que la DIAN trabaja con las uñas en muchos casos en el ámbito tecnológico. ¿Qué podemos ver en adelante, doctor Daniel, con respecto a ese importantísimo tema, por favor? Doctor Carlos Miguel, bueno, yo volviendo a mi tema de qué es lo que debiera hacer si no hubiésemos tenido pandemia, yo creo que por efecto de la pandemia habrá muchas cosas que se queden, habrá muchas cosas que se tuvieron que implementar y que a partir de la prueba dentro de este proceso efectivamente demostraron que son eficientes. Yo creo que muchas cosas se quedarán en el ámbito de lo profesional, de lo laboral, de la atención y servicio al ciudadano, que son de rescatar de esta situación y que vamos a tener que llevar a la permanencia. Dentro de los procesos, en esto sí quiero ser muy claro, yo creo que nunca en la historia de la DIAN, por lo menos de los últimos 10 años, se había presentado un programa más ambicioso desde el punto de vista de modernización de una entidad pública y sobre todo de ese monstruo, como lo llaman, el gran coco de la DIAN. Yo creo que lo que ha implementado el doctor José Andrés con su equipo directivo, de la mano del señor ministro, del señor presidente, tiene unos efectos que se van viendo. Yo creo que podemos ir por partes. Digamos, el primer efecto de estos 2 años
La presentación de todos estos procesos, haber ubicado los recursos que tal vez dentro de los procesos de modernización es lo más difícil, eso es un paso grandísimo. Dos, y quiero hacer una acotación, seguimos teniendo problemas y se ven, lo quiero decir, en el tiempo que llevo yo como defensor, solo he tenido la oportunidad de acompañar 2 procesos de contingencia, la que se presentó en septiembre del año pasado, la que tuvimos el 14 de enero este año, y si quiero resaltar una cosa, aun cuando el sistema Muisca es viejo, aunque la estabilidad del sistema es precaria por la falta de réplica y de espejo funcional que tiene el Muisca actual y que venía de tiempo atrás, sigue siendo gravoso en algunas situaciones. Hoy una contingencia no ha pasado de 24 horas. Antiguamente las contingencias podían durar una semana. Entonces, digamos que ahí hay un trabajo en tecnología que ha desarrollado la DIAN para hacer ese Muisca por lo menos llevadero mientras llega el nuevo sistema. Entonces, quiero resaltar eso y quiero resaltar ese trabajo que se ha hecho desde el área de tecnología, desde la dirección de la DGO, desde el lado de la DIAN, porque sí ha facilitado el trabajo. Por otro lado, hay un elemento importante y es a futuro que vamos a tener. Y les cuento la experiencia que tuve yo el año pasado al visitar Receita Federal en Brasil. Tuve la oportunidad de conocer a la persona que se inventó las NAF, a las personas que implementaron el modelo del sistema tributario en Brasil, que es bien avanzado y que tiene efectos tan sencillos como lo siguiente. Si ustedes hacen un comparativo, por ejemplo, el punto de contacto de Bogotá, 1.000 personas en el back office, 350 ubicadas en el punto de control de contacto y atendemos más o menos 1.500 personas en una fecha, digamos, de vencimiento. Brasil, Río de Janeiro, el punto de contacto más grande que tenían, tenía 1.500 personas ahí al frente y atendían más o menos, calculamos, me decían, entre 2.500 y 3.000 personas al día. Hoy, ese punto de contacto, después de haber implementado el sistema que ellos tienen, tiene solamente 75 personas atendiendo y reciben en la presencialidad solamente 75 o 100 personas al día. Eso quiere decir que el sistema es tan eficiente que mejoró completamente ese relacionamiento y bajó necesidad de presencialidad de las personas en los puntos de contacto para solicitar ayuda o para soluciones específicas de sus problemáticas. Yo quisiera ver que eso llegue, como lo digo muchas veces, yo quisiera hacer como la Cenicienta, dormirme hoy, despertarme en 18 meses y encontrar el nuevo sistema, y sé que ese ha sido parte del parámetro que ha tenido esta nueva DIAN para la búsqueda de las soluciones que se van a implementar desde el lado tecnológico. Ustedes lo ven y hay que hacer claridad. Ya hay temas que hoy son claros y son eficientes. Factura electrónica, esa va a ser la base para el manejo de Big Data, de ahí va a salir mucha de la gran información que se maneja, más la exógena y el conocimiento de Big Data de la DIAN va a superar los límites de lo que la gente cree que se puede manejar allá. 2, el tema ahorita de poder sacar el RUT en forma digital, todas estas cosas que están llevando al mejoramiento. Ustedes vieron el crecimiento que se ha dado con los booths y los famosos kioscos a nivel de atención, todo este tipo de elementos que van pegados de la mano de la tecnología y que mejoran ese relacionamiento. Yo creo que viene un futuro bonito y quiero ser positivo, quiero resaltar esto. Lo más importante de esta administración, y en esto quiero desde acá darle una felicitación al doctor José Andrés. Históricamente no había habido nadie que le hubiera metido muela, como decimos aquí en Colombia, a ese proceso y que hubiese tomado una decisión definitiva, que es una decisión muy grande. O sea, modifico el procesamiento del tema tributario en Colombia, modifico la base tecnológica del sistema fiscal. Tomó la decisión positiva y yo creo que vienen cosas interesantes. Hoy el tema de diseños y bananización, llamémoslo así, de sistemas internacionales que ya son operativos, es muy sencillo y yo pensaría que vamos a entrar en esa estructura. Yo esperaría que en 18 meses, 24, cuando estemos saliendo de este proceso, cuando tenga que salir el 7 de agosto, por la 7ª otra vez hacia mi casa, que dejemos una DIAN cambiada, que dejemos una DIAN cercana, una DIAN en una tónica diferente y sobre todo tecnificada, en un nivel de procesamiento mucho más eficiente y mucho más claro. Y borrar esa imagen que siempre digo yo, quedarse uno viendo la bolita, pensando en si realmente declaró o no declaró. Yo creo que va a ser un sistema muy amigable y va a tener una cosa que les voy contando, va a tener muchísimas confirmaciones.
que cada vez que yo vaya a oprimir un clic, a dar ese clic que dice, señor, de aquí en adelante usted creó un título de valor en favor del Estado y vienen los grandes problemas, si quedó bien hecho o no, y si hay ineficacia o no hay ineficacia, o si declaré o no, eso se va a acabar. El sistema va a ser predictivo, va a consultar siempre la veracidad de lo que estoy informándole al sistema, y cuando tomo decisiones me va a ratificar eso. Muchas gracias. Por favor, ¿qué conclusiones puede presentarnos? No, gracias, Carlos Miguel. De hecho, creo que me tomo menos. Básicamente, estoy de acuerdo con las apreciaciones del señor defensor. Creo que la DIAN apunta al camino que tiene que apuntar, y es el tema de modernización. Mi deseo básicamente es que los contribuyentes, de aquí a un término de tiempo razonable, inviertan mucho menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y la única forma de poder lograr esa meta o esa finalidad pasa por la implementación de tecnología y por volver, digamos, el sistema informático de la DIAN más amigable, más eficiente. Y claramente, en la medida en que eso se logre, también se logrará que esa interacción que anotaba Daniel en su visita a Brasil con la DIAN sea cada vez menor. Es decir, en la medida en que yo pueda resolver cosas solo, sin necesidad de acudir a un funcionario para resolverlas, pues al final lo que va a ser importante es lo que nosotros, lo realmente importante es lo que va a requerir de una interacción entre el contribuyente y ya los funcionarios de la DIAN. Cosas que se vienen y seguramente pasará en un mediano plazo. Cada vez más las declaraciones contendrán mucha más información, hasta algún punto donde a nosotros, por lo menos las personas naturales, nos lleguen las declaraciones ya hechas, como pasa con la del predial o el impuesto de vehículos, y simplemente sea firmarla y presentarla. Eso digamos que va a traer, digamos, toda esta revolución tecnológica de la DIAN, y un poco el tema es estar allí para acompañar a todos nuestros clientes. Bueno. Gracias a ambos. Haya un cálculo que las relaciones tributarias en las empresas, en las firmas, etcétera, sea una relación amigable, que el trato, la cordialidad, el respeto sean los principios rectores de la relación. Porque no es algo que haya el enfriamiento de la relación, como el presidente hoy en día ha acentuado en muchos casos este tipo de factores distorsionantes en la relación, y es algo que uno extraña mucho, porque en otros países a uno cuenta que la relación es muy de igual a igual, es una relación muy cordial, muy equilibrada, y pues en definitiva en Colombia no es el caso. Si alguien lee el chat de este webcast, encontrará bastantes comentarios en torno a frustración en cuanto al trato que reciben, la forma en que los abordan, etcétera, etcétera. No generalizo, porque no es la idea, pero sí es algo que a nivel cultural debe cambiarse, y que no todos los contribuyentes y responsables sean tratados de la misma forma, porque hay muchísimas compañías, muchísimos contribuyentes que quieren cumplir, que invierten dinero en su cumplimiento y que obviamente aspiran a una relación diferente con la propiedad. Doctor Cristian, si quiere agregar algo, le pediría un minuto porque estamos súper por fuera del tiempo. Muchas gracias a todos. Sí, doctor Carlos, fundamentalmente me quiero tomar ese minuto para dar respuesta. Me estoy dando cuenta que aquí en el módulo de Q&A hay una contribuyente que está pues como súper indignada. Quisiera coger como mi tiempo de resumen para darle respuesta a ella. Siento que ella está diciendo que se está quejando por todo el tema de sanciones e informaciones exógenas. Le quería responder que la DIAN precisamente el día de ayer sacó un concepto que es el 539, y ese concepto habla sobre todo el tema de las sanciones asociadas al reporte de información exógena. Entonces la invitaría a que lo revise, a que después de realizar la revisión pues trate de ver qué puntos tiene a favor, qué puntos tiene en contra, y pues si se sigue sintiendo vulnerada en sus derechos y pues como lo demás, que acuda a nosotros estamos prestos para recibirles esas solicitudes de intervención, y que aparte de eso pues digamos que
siempre estaremos prestos a atender a todos los contribuyentes cuando lo necesiten. Nuestra página pues es defensoriadian.gov.co y nos encuentran en @defensoriadian en todas las redes sociales. Entonces, digamos que como para darle respuesta a esas inquietudes que tenía la contribución. Bueno, pues muchas gracias a la Defensoría, señor defensor, doctor Acevedo, doctor Cristian y doctor Javier, muy amables por haber compartido este espacio en el día de hoy, a quienes nos acompañaron durante esta hora y media, más allá de hora y media, muchas gracias. Espero que para todos ha sido útil. Confiamos en que los cambios que aquí hemos discutido hoy y las necesidades que hemos discutido y conversado pues se vuelvan realidad y que para todos sea un ambiente de cumplimiento en relación con la vida mucho mejor que el que tenemos hoy en día y que la tecnología nos haga la vida más fácil a todos. Gracias de nuevo a todos. Hasta luego. Que pasen un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Carlos Miguel. Muchas gracias, doctor Javier. Gracias, Cristian, y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a todos. Hasta luego. Antes de terminar nuestra sesión, queremos invitarlos a nuestras próximas sesiones. La próxima será el próximo lunes 6 de octubre. En esto hablaremos sobre la extensión del programa de apoyo al empleo formal PAER, donde hablaremos sobre los requisitos y aspectos tributarios. Y el próximo viernes 16 tendremos un seminario live, este es con costo, donde hablaremos sobre los temas especiales en la liquidación del impuesto de renta en el año de la pandemia. Muchas gracias a todos. A continuación dejamos nuestros contactos. Hasta luego.